Amigo, imagínate robar un banco y en lugar de esconderte, lo subes a internet. ¿What? 15 bancos, cientos de millones de vistas y una legión de fans que los aplaude. Pues eso es exactamente lo que acaba de mostrar el tráiler más loco del año. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo. Soy tu guía favorito en este universo de películas, series y cultura geek. Y hoy, amigos míos, tenemos que hablar de un tráiler que acaba de caer como bomba en internet y que tiene a toda la comunidad cinéfila con el cerebro derretido. Así que agarra tu café y tu pancito y quédate porque esto se pone buenísimo y hasta medio youtuber. Ok, vamos directo al grano. Amazon MGM Studios acaba de soltar el tráiler oficial de How to Rob a Bank, o como se llama en México, Cómo robar un banco, la nueva película de acción de David Leitch, que se estrena el 4 de septiembre de 2026. Sí, ya tienen fecha marcada en el calendario. Yo los espero. Ahora bien, ¿quién es David Leitch? Por si no lo ubican, este señor es el responsable de películas como Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train y The Fall Guy. ¿Ya lo ubican? Sí, exacto. El tipo que convirtió las escenas de acción en arte contemporáneo. Y dato curioso para los más nerds del grupo, Leitch empezó su carrera como doble de acción de Brad Pitt. Sí, fue literalmente el cuerpo de Brad Pitt en varias películas. Y de ahí saltó a dirigir blockbusters, el sueño americano en estado puro. Bullet Train, su película de 2022, recaudó más de 239 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de apenas 90 millones. Nada mal para un tipo que empezó cayéndose por las escaleras en lugar de otra persona. Pero espera, porque la premisa de Cómo robar un banco no es una película de atracos normal. No, esto es algo que no habías visto antes. Y cuando te lo cuente, vas a entender por qué Internet ya está enloquecida. Imagínate esto. Un grupo de ladrones de bancos decide no esconderse, no huir, no desaparecer. Al contrario, toman sus celulares, prenden la cámara y transmiten en vivo cada uno de sus robos. El resultado, 15 bancos asaltados, cientos de millones de visualizaciones y una base de fans que los siguen como si fueran creadores de contenido. Porque para el público son exactamente eso, entretenimiento. El líder de la banda es Ryan, interpretado por Nicholas Hoult, y desde el primer segundo del tráiler lanza la pregunta que define toda la película. ¿Qué es más poderoso que el dinero? Su respuesta no es el poder político, no es la influencia corporativa, es la audiencia. Y ahí, amigos, está todo el corazón de esta historia. Porque estos criminales no quieren el dinero nomás, quieren ser vistos, quieren ser famosos, quieren que el mundo los siga episodio tras episodio como si fueran una serie de Netflix. Y la película tiene el descaro de preguntar en voz alta algo que todos pensamos pero nadie dice. ¿Cuál es realmente la diferencia entre ciertos delitos financieros y lo que hacen estos chicos? Ahí está la bomba social que Leitch mete dentro de la película de acción. Respeto, pero la cosa no termina ahí, porque hay otro personaje en esta historia que le da una vuelta de tuerca increíble al relato. Y tiene que ver con una hacker bajo arresto domiciliario que empieza a obsesionarse con los ladrones. Espera, te cuento. Ok, hablemos del reparto porque está brutal. Nicholas Hoult interpreta a Ryan, el cerebro de la operación. Hoult lleva años acumulando proyectos de alto perfil y aquí parece estar en uno de sus momentos más interesantes. Lo conocemos de Mad Max Fury Road, de X-Men Primera Generación, de Superman. El hombre sabe elegir proyectos. Luego está Zoe Kravitz como Reagan Gardner, una hacker que vive bajo arresto domiciliario y que es reclutada para ayudar al FBI a localizar a la banda. Pero aquí viene lo bueno. Reagan empieza a desarrollar una fascinación por los ladrones. No porque apruebe sus métodos, sino porque percibe algo más detrás de los robos. Una motivación que va mucho más allá del dinero. Ese conflicto moral es, honestamente, lo que más me emociona de la película. No es blanco y negro, es un gris incómodo y fascinante. Y por si fuera poco, el elenco incluye a Anna Sawai, que acaba de ganar el Emmy por Shogun, la recordamos bien, a John C. Reilly, que solo con aparecer en pantalla ya te da ganas de reír, a Christian Slater, que parece hecho para los thrillers, a Pete Davidson, que sigue apareciendo en todas partes como si fuera un gato callejero, y a Tati Gabrielle. Un elenco rarísimo en el mejor sentido de la palabra. Como si alguien hubiera tirado los nombres a una tómbola y salieron perfectos. La película es producida por Brian Grazer de Imagine Entertainment, que tiene en su currículum películas como A Beautiful Mind y Apolo 13. Y está distribuida por Amazon MGM Studios en Estados Unidos y por Sony Pictures en el resto del mundo. Y aquí viene la parte que me parece más interesante de todo esto. Cómo robar un banco no solo es una película de persecuciones y explosiones, es una sátira y una bastante afilada. Escúchame.
Vivimos en una época donde cualquier cosa puede volverse viral. Un tipo estornudando en forma graciosa tiene más vistas que un documental de National Geographic. La atención se convirtió en la nueva moneda del siglo XXI, y la película entiende eso perfectamente. En el mundo de cómo robar un banco, los ladrones no son perseguidos solo por la policía, son apoyados por una comunidad online que los ve como héroes populares, como una especie de Robin Hoods del contenido digital. La pregunta que lanza la película es incómoda pero necesaria. ¿Hasta qué punto nosotros, como sociedad, somos cómplices de esto? ¿Cuántas veces hemos visto un video donde alguien hace algo cuestionable y le damos like de todas formas porque es divertido? Y no es una idea tan descabellada. Piensen en todos los casos reales donde criminales, estafadores o simplemente personas haciendo cosas ilegales o bromas pesadas se volvieron virales y acumularon seguidores. La línea entre villano y celebridad lleva años siendo cada vez más delgada. La película nos está poniendo un espejo en la cara, y el espejo no miente. Así que sí, Cómo robar un banco parece ser mucho más que otra comedia de acción. Es un comentario social disfrazado de película de tiros. Y eso, para este servidor, es exactamente lo que hace grande al cine. El tráiler de Cómo robar un banco ya muestra persecuciones en carretera, enfrentamientos armados y un ritmo que parece no dar ni un segundo de respiro. Todo acompañado de ese humor irreverente que ya vimos en Bullet Train y en The Fall Guy. La diferencia esta vez es que aquí la acción comparte protagonismo con la sátira social de una forma que, honestamente, no habíamos visto tan directamente en su trabajo anterior. Parece que Leitch está creciendo como cineasta, y eso es muy buena noticia para todos nosotros. El guión es de Mark Bianculi, la fotografía está a cargo de Jonathan Sella, que ya trabajó con Leitch en Bullet Train, y la música la compone Dominic Lewis, también veterano del equipo Leitch. Esto no es un proyecto improvisado. Tienen a su equipo de confianza y llevan meses rodando en varias ciudades de Estados Unidos. Cómo robar un banco se estrena el 4 de septiembre de 2026 en cines de Estados Unidos, distribuida por Amazon MGM Studios. Para el resto del mundo, Sony Pictures se encarga de la distribución. En México y Latinoamérica, la fecha exacta aún no se ha confirmado, así que estén pendientes de los canales oficiales. La película llega justo al final del verano hollywoodense, una temporada en la que la competencia baja un poco y las apuestas originales tienen más espacio para respirar. Eso es una decisión inteligente de Amazon MGM. Y si bien todavía no hay fechas de presupuesto confirmadas, dado el calibre del director, el elenco y la escala de producción, estamos hablando de un proyecto de alto perfil. Las expectativas están altas. Yo personalmente ya tengo marcada la fecha. ¿Te late la premisa? ¿Te parece que David Leitch puede convertir esto en algo especial? Quiero leerlos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.